carnet de conducir y que se puede enterar de que el atributo y la identidad están ligados es Avis, porque voy a alquilar un coche. Y para alquilar un coche tienen que tener la seguridad de que tengo carnet de conducir. Sería fantástico. De hecho, esto es un sistema que esté limitado para que solo lo use las propias administraciones públicas, es una tremenda injusticia. Si el SCSP estuviese abierto para todo el público, podríamos tener una digitalización del país terrible. Es absurdo que a mí me pidan el certificado del padrón con unas tonterías tontunadas, que si clave robusta, que si cifrado y no sé qué, cuando la propia administración lo tiene. Pero es más absurdo que a mí no me dejen pedirlo electrónicamente cuando el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tiene ese dato porque los ayuntamientos tienen la obligación de proporcionárselo al INE. Entonces, no sé si veis a dónde voy. Podríamos tener un sistema de atributos terriblemente útil, pero además que están firmados electrónicamente, es decir, que ese certificado que dice Tomás tiene carnet de conducir me lo tendrían que aceptar aquí, en Bélgica, en Milán o en Berlín, porque esto es una ley europea, que es el reglamento EIDAS. Tomás. Buenas tardes a todos. Empiezan a conectarse los participantes. Empezamos en 5 minutos aproximadamente, ya se están conectando. Tenemos aquí a nuestro panelista Tomás García. Si quiere poner el audio en silencio, vamos a esperar un poquito, ¿vale? Está subiendo la audiencia. Hola, buenas tardes a todos. Para todos los que están entrando, si quieren, como había un gran número de invitados, estamos también compartiéndolo por Facebook, por si quieren compartir el enlace con sus amigos. Todos los que van llegando. Por aquí nos llegan mensajes de que ya nos están viendo.
dejan mensajes por aquí por el chat. Buenas tardes, Leonardo. A todos los que estéis apuntados, voy resolviendo dudas, a todos los que estéis apuntados en el webinar, luego mandaremos un enlace para que podáis ir al siguiente de la serie y también podáis ver la grabación de este. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Julio, Pedro, Marina. Hola, Jaime. Buenas, Isabel. Hola, Carlos. Buenas, Joaquín Bernabeu. Buenas, Eladio Robles. Bueno, hay un montón. Saludos desde Venezuela. Buenas tardes. Buen día, saludos. Estos minutillos primeros, porque tarda la gente en entrar un poquito, ya sigue subiendo la audiencia. Hay 590 y muchos apuntados y seguramente se apuntarán más ahora mientras que se está emitiendo. Si queréis, una cosa que estamos haciendo para darle mayor difusión también, algunos de los talks los emitimos desde el Facebook de MWC10. Si entráis, podéis compartir el enlace en vuestras redes, por WhatsApp, por donde queráis, para que lo pueda escuchar más gente. Voy a dejar aquí el enlace para todos, por si lo queréis poner. Si queréis decirnos de dónde os conectáis en el chat. Podemos saber un poquito más de vosotros. Desde Madrid, José Antonio Ercé, muchas gracias por repetir. El otro día nos dejaste una pregunta muy interesante y esperemos que hoy vengan también buenas como tuyas. Desde Múnich, que nos conectan, Argentina, Mendoza, especializado en compras públicas, muy interesante. Un poco todo esto es para que sepamos de dónde somos. Desde Colombia también, desde El Escorial, desde Rosario, Barcelona, desde Madrid. No paran de salir mensajes por aquí, esto es una pasada. Barcelona, Buenos Aires, fundador de una app de firmas digitales, italiano desde Madrid. Para contar un poco la mecánica, bueno, ahora empezaré a... Vamos a dar un minuto más y vamos a comenzar. Me dan indicaciones también, que bajemos un poco el volumen del vídeo, así hacemos. Según vamos empezando. Caracas, Venezuela. Y bueno, es una pasada porque esto es como un estudio de televisión lo que tenemos por aquí, ¿no? Es increíble lo que se puede hacer. Bueno, pues si os parece bien a todos, vamos ya a ir empezando y se va a ir conectando más gente según vamos hablando. Yo me he hecho hasta aquí un panel para que no se me olvide nada. Y bueno, antes de nada, lo primero es sobre todo agradeceros esta hora de vuestro tiempo, ¿no? de vuestro preciado tiempo, porque estamos todos en casa, pero ya tenemos 1000 cosas que hacer en casa.
Y bueno, aprender aquí juntos es algo realmente interesante y sobre todo poder traer aquí a gente a expertos como Tomás García Meras, que probablemente en otras ocasiones pues estaría mucho más liado y ahora como no puede salir de casa, pues le podemos tener aquí y todos los jueves a invitados de su talla. Bueno, contaros un poco. Voy a parar ya el vídeo, ¿vale? Y voy a compartir pantalla para ponerme un segundito. Ya en lo que es la charla de hoy. ¿Se ve bien la pantalla? A ver, decidme por el chat. ¿Se ve correctamente? A ver si me puede decir alguien por el chat. Ahora mismo estáis viendo la pantalla correctamente, a ver. Vale, perfecto. Bueno, un poco os daba las gracias por asistir a la charla que tenemos hoy. Y bueno, NWC Lab, que sepáis que es este tipo de eventos, los hacemos en el mundo físico. Todo el cambio que estamos viviendo en el mundo nos ha hecho transformarnos y a nosotros también, y también descubrir cosas increíbles, ¿no? Hemos pasado de juntar 200 personas al mes o 250 a través de un evento físico a más de 500 cada semana. Un segundo, efectivamente ya baja el volumen del vídeo. Ahora ya creo que perfecto. Y esas son las cosas buenas que pasan en estos momentos, que probablemente no tenemos tiempo para pensar cómo reinventarnos, ideas que podemos hacer y nunca las hacemos, y en este caso es un buen ejemplo de toda la repercusión que están teniendo estos encuentros. NWC Lab es un laboratorio de innovación donde validamos, desarrollamos y aceleramos ideas digitales, y estamos especializados en blockchain porque, sin saberlo, en diciembre del 2014 ayudamos al primer proyecto en el mundo capaz de pasar de bitcoins a euros mediante miles de cajeros automáticos. Ese proyecto es Bit2Me, y eso lo que nos ha hecho es que todos los productos que intentamos validar, desarrollar y acelerar, la gran mayoría son productos que trabajan con la tecnología blockchain. Y voy a poner aquí un pequeño resumen de lo que pasó esto desde 2017 en unos pocos meses. Voy a poner un vídeo que sirve para presentar un poco lo que hacemos. La plataforma líder en España para la compra-venta de bitcoins y uno de los mayores expertos europeos en el sector. Se basa en una tecnología, la tecnología blockchain ahora está muy de moda, todos los bancos están intentando estudiar cómo funciona porque ha sido un descubrimiento único donde miles de ordenadores, en vez de estar solamente en un servidor todos los datos, pueden estar replicados y aunque uno fallase existe el respaldo de cientos o miles de ordenadores. Es el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Les hemos hecho aquí una réplica preciosa, pero este será, por cierto, el próximo, o mejor dicho, no el próximo, el único icono turístico de entretenimiento que tiene Madrid. Buenas tardes a todos, comenzamos este nuevo meetup de NWC Lab.
muchísimas gracias por vuestra atención del vídeo y nos gusta ponerlo, además de motivarnos un poco por ver todo lo que pasó muy rápido. En ese vídeo recoge solo lo que pasó desde octubre del 2017 hasta mediados del 2018. Desde entonces han pasado muchísimas cosas más. Un segundito, voy a poner por aquí esto. Y refleja un poco la velocidad a la que la tecnología y los cambios lo recorren, ¿no? Desde lo que refleja ese vídeo, hemos dado estos meetups en la tienda de Telefónica, en Gran Vía, en Google Campus, en IE, en Accenture, en sitios increíbles que jamás pensábamos. Y creemos que la tecnología la revoluciona a las personas que están haciendo cosas, ¿no? Personas que se centran en algo completamente nuevo. Dentro de 4 años va a ser lo más disruptivo y se van a convertir en pioneros, ¿no? Y eso es lo que basa esta serie de encuentros, que es intentar traer a esas personas que están haciendo cosas excepcionales y compartir todo su conocimiento con muchísimas personas, ¿no? Hoy rozan los 600 inscritos y la iniciativa de realizar los talks le hemos llamado NWC10 Lab Talks. Lo que intentábamos era, cuando ha pasado todo lo que estamos viviendo ahora mismo en el mundo, dijimos, oye, ¿qué papel tiene blockchain en todo esto, no? Yo creo que la innovación, la supervivencia de hoy es la innovación de hace 4 años, pero lo más puntero, como es blockchain, inteligencia artificial, que parece que no se está viendo, va a ser la supervivencia de la siguiente crisis que venga y lo que nos vaya recuperando de esta. Y con esa misión y sabiendo que blockchain puede ayudar muchísimo, es cuando planteamos estos talks, que eran, mientras que dura el confinamiento, todas las semanas, reunir aquí a personas como Tomás, como Leif Ferreira, que estuvo la semana pasada, es crear una serie de charlas como esta, donde la pregunta es cómo blockchain ayudará en lo que viene y sobre verticales concretos, ¿no? Y, bueno, ya hablando sobre hoy, pues hoy tenemos el placer de tener aquí a Tomás García Meras. Es experto en criptografía y en firma digital. Es una de las personas que ha hecho las revoluciones muy importantes aquí en España. Probablemente vosotros, cuando habéis firmado algún documento digital con el DNI electrónico, que vais a la comisaría de policía por él o por la clave, ese DNI electrónico se utiliza para firmar documentos, por ejemplo, con un programa autofirma que lo ha usado prácticamente todo el mundo. Y, bueno, y muchos procesos de fábrica de moneda y timbre, Metro de Madrid, Senado, y el artífice que ha estado en muchos de esos procesos es Tomás. Por eso, Tomás, que tiene una amplia visión del sector público y de cómo funciona el gobierno, pues la pregunta fue, oye, Tomás, ¿qué has aprendido tú? Porque todo lo que queremos contar ahora es desde lecciones aprendidas también en los últimos años, cómo lo aplican en el presente y cómo las deficiencias que estamos viendo ahora van a haber oportunidades en el futuro. Y, bueno, Tomás tenía un montón de cosas que contarnos y le voy a dar, he hablado ya mucho. Bienvenido, Tomás, es tu momento. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, José, por la invitación. Entiendo que se oye bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Fantástico. Bueno, voy a decir, dar las gracias a José y a NWC10, que la verdad es que yo creo que desde el laboratorio se está haciendo un muy buen trabajo, porque se están de verdad impulsando iniciativas, se está ayudando a pequeñas empresas a centrar el negocio, a aprender de éxitos que ha tenido el laboratorio como Bit2Me, que ya es una empresa consolidada con decenas de empleados y moviendo mucha pasta. ¿Qué es lo que hace falta? Pues estamos ayudando desde el laboratorio a otros innovadores, pioneros, como le gusta decir a José Luis, a aterrizar un poquito su negocio, a llevarlo atrás, y eso la verdad es que es una satisfacción. Me gustaría poco más, me voy a presentar un poquito antes de que José me pida que me presente. Yo actualmente llevo una gerencia de ventas sector público en la empresa Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, AT Sistemas, y me he dedicado desde el año 2000 prácticamente a temas de sector público relacionados con la criptografía. Puede ser temas de seguridad, puede ser cifrado, firma electrónica, en distintos organismos. La verdad es que después de tanto tiempo lo que me ha valido es para ver cómo ha habido un desarrollo regulatorio que ha permitido que España durante unos momentos esté en la cabeza mundial en administraciones electrónicas y en otros momentos pues sea un bache y vaya a remolque de otros países, de otras administraciones, pero que sea como sea, se están haciendo cosas interesantísimas y ahora en la crisis pues nos hemos dado cuenta de que se han hecho cosas mal que necesitamos solventar y se han hecho cosas muy bien que necesitamos sacarles partido.
No sé si cuando José me diga más o menos, empiezo yo. Sí que me gustaría, pues eso, Bien. hacer esta pequeña introducción. También, y hablo aquí un poquito, no quiero que nadie se tome esto como una crítica política, en absoluto. Yo, de hecho, como me dedico al sector público, intento no pisar donde no debo. O sea, esto es, digamos, siempre desde el punto de vista del sector público. El sector público ha hecho cosas mal, está haciendo cosas mal, ha hecho cosas bien y está haciendo cosas bien. Pero que por favor nadie se lo tome en absoluto como que es una crítica al gobierno de ahora, al gobierno de antes o al gobierno de antes que el de antes, en absoluto. De hecho, me encantará ayudar ahora, ayudar a los que ayudé, a los que estuvieron y ayudaré a los que... ¿Por qué lo dices eso, Tomás? dedico a la ¿Porque tecnología. es muy cañero lo que vas a hablar o qué? Hay una crítica feroz al principio, porque me gustaría hablar de por qué lo que está pasando no debería estar pasando, porque hemos tenido el mandato de prever toda esta situación. Entonces, claro, es una crítica abrupta, incluso hay gente que puede creer que está fuera de sitio, porque es una introducción que yo hago para ver cómo hemos llegado a lo de ahora y que puede ser un poquito dura, pero ya te digo, es con el ánimo de aprender de los errores pasados. Bueno, pues vamos a ir hacia adelante. Voy a decir un poco la mecánica de todo el encuentro. Vamos a estar 1 hora con Tomás, ¿vale? También queríamos hacerlas como muy compactas estas charlas. Luego a las 7:40 vamos a empezar las preguntas, ¿vale? Para no demorarnos. O sea que si tenéis preguntas podéis ponerlas por aquí, por el sistema, que hay un sistema de preguntas y respuestas. Y luego, a las 8:15, entraremos en un taller más pequeñito, porque una cosa que nos pasa, y nos pasa en los eventos físicos, es que viene muchísima gente y no somos capaces de hablar con todos. O sea, nosotros también cuando organizamos todo esto, conocemos muchas personas. Y ¿qué hay? Lo voy a poner aquí. Vais a tener el enlace de la siguiente charla y también, para haceros súper pionero, que todos los que sois súper pioneros, inmediatamente os metéis en un grupo de Telegram para enteraros de todas las salas privadas y todos los encuentros que hacemos con unos pocos para activar estos proyectos y también para preguntarte a ti luego, ¿vale? A las 8:15. Así que adelante, Tomás. Venga, además, como vamos poco mal de tiempo, y yo he hecho una introducción, ya te digo, muy crítica, muy ácida, pero creo que es interesante. Entonces, si puedes, José, pasas la presentación. La presentación tiene mucho texto, pero yo os ruego, por favor, que no os entretengáis con el texto. Lo vamos a intentar hacer todo lo amena posible. Voy a hacerlo aquí, vamos para ello. Un segundito nomás. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a la de tu presentación. Un momento. ¿Se ve tu presentación ahora? A ver, un momentito, perdona. ¿Se ve la tuya o no? Ahora sí. Venga, muy bien. Venga, pues vamos a ello. Vamos a estructurarla con un punto de partida donde me voy a remontar muchos años atrás, donde ya empezamos a prever que nos podía llegar una catástrofe de este estilo y donde tuvimos un mandato para poner medidas. ¿Qué situación actual tenemos? ¿Qué está funcionando mal? Porque en el fondo nosotros, los tecnólogos, los consultores, vivimos de las cosas que funcionan mal, vivimos de arreglar lo que funciona mal, incluso de crear nuevos problemas para luego solucionarlos y efectivamente, ¿y qué soluciones vamos a poner sobre todo esto? Por no enrollarme mucho, a mí me gustaría, digamos, empezar a hablar cuando en el año 2008 la Unión Europea decide que tenemos que identificar una serie de infraestructuras críticas que son fundamentales para que un país funcione. Entonces se publica una directiva donde nos dice que una infraestructura crítica es cualquier elemento que afecte a las funciones sociales, a la salud o al bienestar social y económico de la población de los Estados miembros de Europa. Esto yo creo que, si bien, y ya lo veremos, todo este plan de protección de infraestructuras críticas se ha estado muy orientado por los gobiernos a la protección física de edificios, que no me tiren un edificio, que no me pongan una bomba en una central térmica, cosas de ese estilo, pero en el fondo, digamos que cualquier cosa que afecte claramente al bienestar social, económico y la salud, podemos decir que una pandemia entra en esta definición y que nuestra infraestructura sanitaria entra claramente en una infraestructura crítica. De hecho, la Unión Europea ya habla de las infraestructuras sanitarias como infraestructuras críticas. Entonces, como cualquier directiva europea, obliga a los Estados miembros a crear unas leyes, una transposición de la directiva en la que se empiecen a abordar estos temas. Nosotros nos esperamos hasta 2011,
en la Ley 8/2011, donde se establecen unas medidas para la protección de las infraestructuras críticas. Es importante, sigo que las infraestructuras no hay que entenderlas como un conjunto de edificios ni una red como puede ser Internet, sino, digamos, todo aquello que da los soportes a los ciudadanos, entre ellos los servicios. Es decir, que los servicios son en sí, son per se una infraestructura crítica. Lo que viene a decir nuestra ley, entre otras muchas cosas, es que la criticidad de la infraestructura viene determinada por el número potencial de fallecidos o las consecuencias para la salud, el impacto económico en pérdidas, el impacto medioambiental o el impacto social, como por ejemplo la alteración de la vida cotidiana. Si lleváis esto a la situación actual, el impacto de fallecidos con más de 20.000 muertos no tiene comparación con ningún otro evento que haya ocurrido en este país. El económico, no sé si estáis viendo ya las primeras estimaciones de pérdidas por sectores, es igual, es una caída que no se había registrado antes. Y no voy a hablar, evidentemente, de la alteración de la vida cotidiana o el deterioro de los servicios esenciales, porque estamos todos en casa. Si no, estaríamos probablemente ahora mismo en un evento tomando unas Coca-Colas mientras hablamos de todo esto. Como todas las leyes en el país, las leyes se desarrollan luego en un reglamento que es un poquito más específico, donde se habla de una catalogación de las infraestructuras críticas, que hay que hacer unos planes de protección de las infraestructuras críticas, hay un plan nacional de protección de las infraestructuras críticas, unos planes sectoriales, donde se determina la necesidad de crear un plan sectorial para la salud como infraestructura crítica, y luego lo que se llama unos planes de seguridad del operador. Para entendernos, un plan de seguridad del operador es, si hay una infraestructura crítica, vamos a irnos a otro sector para tenerlo más claro, como por ejemplo la generación energética, que es una infraestructura crítica. Unión Fenosa sería un operador crítico, porque tiene infraestructura que genera electricidad. Tiene centrales nucleares, tiene estaciones térmicas. Iberdrola sería otro, Endesa sería otro. Con lo cual, todos estos operadores, habéis visto que he nombrado 3 operadores privados, porque las infraestructuras críticas no son de titularidad pública exclusivamente. Puede haber parte privada, parte pública, parte incluso compartida, con lo cual obligas a estos operadores que se designan en los planes sectoriales a establecer unos planes de seguridad, que es qué vas a hacer en caso de. Y a nivel nacional, esto es en el 2011, heredamos en la elaboración de lo que se llama una estrategia de seguridad nacional, que eso se aprueba en el 2017 y la firma Mariano Rajoy directamente. Es un tema de muy alto nivel, donde se habla de lo que se llaman amenazas y desafíos, como cualquier interrupción de los servicios. Es muy importante, la interrupción de los servicios, como por ejemplo del sector de salud. También habla, evidentemente, que podemos tener una disrupción en el suministro de agua, en el suministro de Internet, habla de las tecnologías de información, pero que hay una interrupción en la salud. También creo que tenemos claro que el virus ahora ha supuesto una merma terrible en los servicios de salud. Yo, de verdad, me daría mucho miedo ahora tener un accidente de coche, porque no voy a tener la misma atención si tengo un accidente de coche ahora que si lo hubiese tenido hace 6 meses. Tenemos los hospitales colapsados, las UCIs están mal, los quirófanos con problemas de reserva, los médicos con agotamiento y estrés y además de sobrecarga de trabajo. No estamos en el mismo nivel de servicio. A mí me parece importante ver que en nuestra estrategia de seguridad nacional se sigue pensando en una protección de los edificios. No es broma, tenemos no sé por qué una fijación en la que nuestro servicio de salud se sustenta por los 4 ladrillos que conforman el Hospital de la Paz o el Hospital Gregorio Marañón o el Hospital La Fe de Sevilla. No, porque de hecho habla de que el plan, si lo leemos, dice que identifican que las amenazas que revisten mayor gravedad son aquellos que tienen origen en actos deliberados. Y lo pone en la frase, es tal cual. Habla mediante agresiones físicas sobre la propia infraestructura o sobre ciberataques. Entonces estamos hablando que el plan se centra en ataques físicos a los edificios, que nos pongan una bomba o que, pues sí, que nos pongan una bomba o que se líen a tiros, o un ciberataque.
Yo me gustaría aquí comentar que los problemas históricos que ha tenido este país quizás desmienten esto. Yo no sé si alguien se acuerda de la riada del camping de Biescas, causó 87 fallecidos. Las riadas del Vallés causaron 800 muertos. En el volcán del Hierro, cuando estalló, hubo que evacuar por completo la Restinga, que es una localidad que tiene 550 habitantes. A lo mejor no todo el mundo se acuerda, evidentemente nadie se acuerda porque nadie de lo que estamos aquí lo ha vivido, pero en el terremoto de Lisboa hubo 1000 muertos en Ayamonte. No sé si alguien conoce el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa de 1755 causó daños severos en la Catedral de Valladolid, de Lisboa a Valladolid, daños en la Catedral de Segovia, daños en la Catedral de Astorga. Entonces, y causó 1000 muertos en Ayamonte, causó muertos por toda España, y fue en Lisboa el epicentro. Entonces, decir que nuestras mayores amenazas a las infraestructuras críticas vienen por parte de agresiones físicas de señores con bombas, señores con metralletas, yo me vais a permitir que lo distinga, que lo cuestione por completo. Después de la aprobación de nuestro Plan de Seguridad Nacional, se aprueba un plan estratégico de protección de la salud con infraestructura crítica en 2018. Que este plan, me corrija alguien si lo encuentra, pero hasta donde yo sé es secreto y no sabemos el plan. Cuidado que este plan habla claramente de la protección contra epidemias y pandemias. Lo vemos más adelante. Es decir, que nosotros teníamos que tener un plan desde 2018 para cómo actuar en la salud en caso de pandemias y epidemias. También permito cuestionar, porque el plan es secreto, pero lo que estamos viendo día a día no parece ser un plan trazado de antemano. Parece ser que, digamos, que se está actuando de forma reactiva contra las amenazas. Bueno, y tanto, ¿no? Ayer, por ejemplo, decían que los niños no iban a... Yo también voy a ir interactuando. Sí, por supuesto. Y se sabe todo... No sé de dónde saca tanta información, la verdad, pero bueno, lo vimos ayer, ¿no? Que se podían salir los niños, no se puede, y de repente se puede. Y eso no se puede pensar antes, ¿verdad? Esas cosas, ¿no? Claro, es un problema. Y luego... No hay plan. Se puede decir que no había plan, ¿no? Yo empiezo a cuestionar y ahora lo voy a cuestionar con cifras. Este es el plan general de la salud para protegernos contra pandemias y epidemias, además de otros problemas como un ataque biológico. Siempre nos vamos a la parte más militarizada. Pero luego se crean lo que llamábamos, comentaba antes, los planes de seguridad del operador, donde pongamos que yo soy la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, pues hago mi plan específico para proteger mis infraestructuras. Lo que me hace pensar que esta parte no está muy, digamos, muy trillada es los costes, porque estos están todos en la plataforma de contratación del Estado, podemos hacer un seguimiento bastante bueno, y ya me estoy enrollando mucho con la introducción, pero bueno, de cuánto cuestan estos planes de seguridad del operador, los datos son públicos. Para hacernos una idea, Metro de Madrid, que es una infraestructura crítica, como no podía ser de otra forma, saca un concurso que gana Ernst & Young por 82.000 euros. ¿Nos puede parecer razonable o no? Bien. Renfe saca en 2016, el de Metro fue 2018, su plan, que lo subcontrata a PricewaterhouseCoopers, y lo saca por unos 70.000 euros. Entra dentro de por lo menos las cifras. La Junta de Andalucía saca su plan de protección de infraestructura de todas las infraestructuras críticas dependientes de la Junta de Andalucía, creo que se quedaba excluido el Servicio Andaluz de Salud, por 18.000 euros. Aquí empieza la primera discrepancia. ¿Cómo Metro de Madrid cuesta 82 y toda la Junta de Andalucía cuesta 18? ¿Ya? Pero, por ejemplo, el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana saca su licitación con un importe, la licitación en sí, de 258.000 euros. Entonces, es cuando no me cuadra nada. O sea que la empresa de Aguas de Cádiz, su plan cuesta 258.000 euros, el de toda la Junta de Andalucía cuesta 18, el de Renfe cuesta 68. Está claro que tenemos, o primero, una mala gestión de los recursos públicos, porque unos han tirado por abajo, otros han tirado por arriba, claramente. A mí, viendo las cifras, porque yo no soy un experto en redes de distribución de agua, pero voy a entender que Metro de Madrid es una infraestructura como mínimo igual de complicada que la gestión de Aguas de Cádiz o por el estilo, pero no
no 7 veces más, que estamos hablando de una licitación que pasa de 18.000 euros a 258.000 euros. Eso quiere decir que ahí nos ha hecho un tema muy Que serio. hay unos que yo particularmente opino que unos se han quedado cortos y otros se han pasado de frenada. Además, yo creo que al precio que tienen estas consultoras, eso no es nada, eso es un fin de semana trabajando ellos, yo creo, ¿no? Eso es otra cosa criticable, efectivamente. Entonces, vamos Te voy a dar un poco de velocidad y vamos a retrasar las preguntas, que no van a ser a las 7:40 porque si no, no vas a contar todo lo que quieres contar. Te voy a dar un poco de velocidad para que podamos participar, ¿vale? Sí. Vamos a ver, voy a revisar ya, de verdad que termino esta introducción rápido con la estrategia de seguridad nacional. Define lo que se llama unas amenazas y unos desafíos. Está en amenazas y desafíos porque está a distintos niveles. Las amenazas es como una amenaza, digamos, es lo que podemos entender por el diccionario. Las amenazas son cosas, digamos, de prioridad o de importancia más alta que los desafíos. A mí lo que tampoco me cuadra es que consideremos que es una amenaza la ocupación del espacio ultraterrestre o las armas de destrucción masiva y que, sin embargo, epidemias y pandemias lo pasemos a la segunda parte. Sobre todo porque ya hemos tenido, y de hecho el plan de seguridad nacional, la estrategia de seguridad nacional lo dice, hemos tenido sustos con el ébola, hemos tenido sustos con el Zika, hemos tenido sustos con la gripe del pollo, hemos tenido sustos con coronavirus y síndromes respiratorios, porque la gente no se acuerda, pero hemos tenido sustos. Entonces, ya hemos ido teniendo una serie de avisos y, sin embargo, epidemias y pandemias lo estamos pasando al nivel inferior y ponemos por encima cosas como las armas de destrucción masiva. Yo no sé sinceramente cuál es la probabilidad de que España sufra un ataque con armas de destrucción masiva, pero desde un punto de vista no experto, desde el ciudadano de la calle, me parece que emergencias y catástrofes con las riadas, con los terremotos que hemos tenido en el Hierro, en Canarias, es una zona sísmica muy activa, las riadas que hemos tenido, creo que es más probable que tengamos una catástrofe de tipo natural o una pandemia, epidemia, que alguien nos ataque con un arma de destrucción masiva. Desde un punto de vista, ya digo, de la lógica ciudadana. ¿Y cuánto se gastaron en el...? Desde un punto de vista militar. Aquí todo se arregla a tiros. Entonces, ¿tú puedes saber cuánto se gastaron en el plan de por ejemplo, eso, de armas de destrucción masiva? La mayoría de estos contratos salieron por seguridad nacional de forma restringida, con lo cual no hay información pública. Podríamos bucear un poquito en la plataforma de contratación, pero no lo he hecho por la sencilla razón de que la mayoría de estos contratos se hacen restringidos También es normal que por lo menos el contenido de los planes sea secreto. Yo no puedo hacer un plan de protección contra el espionaje y ponerlo público, porque, claro, menuda gracia, ¿no? Pero hay otros, que, por ejemplo, la protección contra el cambio climático o las epidemias y pandemias o las catástrofes tampoco tienen mucho de secreto. De hecho, al revés, cuanto más público sea, más información tienen pues, todo el mundo para podernos adecuar a este plan. Pero bueno, un poco dentro de la privacidad que necesitan todas estas cosas, lo que nos estamos dando cuenta es que se están viendo todas las vergüenzas de los planes de actuación y todo eso, ¿no? Sí, pero lo malo de esto es que heredamos de hace más de 10 años. Es decir, que esto ocurre mucho. Hacemos un plan suponiendo que no va a ocurrir. Porque, sinceramente, el que haga un plan contra un ataque con armas de destrucción masiva tiene en la cabeza que nunca va a ocurrir, con lo cual puede relajar la calidad de ese plan. Igual probablemente pasó con el que hizo el plan contra epidemias y pandemias. Digamos, hacemos un plan, esto no va a ocurrir nunca, lo hago más o menos, etcétera. Pero el problema es que sí que ha ocurrido. El plan de seguridad, de hecho, si veis, esta es la redacción. Ya nos habla de los sustos que hemos tenido, habla de las enfermedades, habla de los SARS, que es con coronavirus, que es la que hemos tenido, habla de del ébola, el Zika, en fin, que todo esto es nuevo. Con lo cual, llegados a este punto, nosotros tendríamos que tener un plan súper detallado de acaba de llegar la pandemia, vamos a seguir nuestro plan para el cual llevamos 10 años preparándonos. Evidentemente, no creo necesario ahondar ahí, meter el dedo en la llaga, que no tenemos un plan, que estamos actuando digamos, pues, según vienen las situaciones. Antes del plan del 2007, antes no había absolutamente nada. Antes, hombre, yo supongo que sí, pero quizás dependiente de protección civil. La ventaja de esto es que como es una obligación europea, también
digamos, se establecen, pues por lo menos ya te obligan a hacerlo y además de una forma muy particular. Yo creo que la idea no es mala, solo que en el caso de epidemias y pandemias ha estado muy mal ejecutado. Si vemos en pantalla cómo nos preparábamos, pues muy mal. Revisar los planes de preparación. ¿Cómo que revisar los planes de preparación? Tengo que revisar el plan con el que me preparo para que ocurra. No, perdona, yo tengo que tener un plan para cuando ocurra seguirlo. Punto A, además, no somos el origen de la infección. A China le puede venir por sorpresa, incluso a Italia le puede venir por sorpresa. A España no le puede venir por sorpresa. Sabíamos el comportamiento previo en 2 países. Incluso ahora tenemos el comportamiento previo italiano, que nos está valiendo muy bien como referencia. Ahora ya estamos a la par, pero llevábamos unas semanas de ventajas para ir actuando. No nos vale. Lo que no me puede decir es que tengo que... Uno de los puntos que pone es mejorar aquellos hospitales que son capaces de tratar el ébola para que puedan tratar otras enfermedades. ¿Cómo? ¿Que un plan contra una pandemia significa mejorar 3 hospitales en toda España? No, yo tengo que mejorar toda mi red de salud. Y este plan es digamos, muy malo. Y voy a intentar terminar con la introducción. Hay 3 cosas que me llaman la atención. Primero, que en dotación de medios, porque en un plan de este estilo debería haber puntos que sean la dotación de medios. Solo hablamos que hay que dotar de medios a las Fuerzas Armadas. No hablamos de dotar de medios al sistema sanitario. Fantástico. Es que creo sinceramente que incluso en caso de un ataque con armas masivas, también hay que dotar de medios al sistema sanitario y que en una catástrofe natural también necesitaremos dotar de medios al sistema sanitario. Solo lo nombramos para defensa nacional y fuerzas armadas. En control de las capacidades y recursos críticos, que es muy importante. Ahora estamos viendo que no sabemos cuántas camas de UCI hay libres en los hospitales privados, que las comunidades informan como les da la gana, que no sabemos dónde están las mascarillas ni qué homologación tiene, que no sabemos dónde están los respiradores. Pues esta sección solo aparece en emergencias y catástrofes y además atribuida a protección civil. Y luego en la parte de seguridad económica y financiera, ¿cómo protegemos al país financieramente? Vale que aquí tenemos una gran dependencia de Europa, porque estamos en una moneda única, porque si se sacasen bonos, pero aún así, si nos leemos el plan no dice absolutamente nada. Que tenemos que tener una economía fuerte, ¿no? Claro, sí, y lo que digo yo aquí, y si no hay crisis también deberíamos tener una economía fuerte. Entonces, por ya terminar esta introducción, para que veamos digamos, la magnitud, tenemos 20.000 fallecidos. 20.000 fallecidos. El total de víctimas reconocidas por terrorismo en la estimación más amplia, donde se reconocen más víctimas del terrorismo, hay 6.000. Aquí estamos desde 1960. Aquí tenemos que unos meses hemos tenido más de 21.000 fallecidos, creo que vamos. Tenemos... Solo en el sector turístico se han dicho que se han perdido 124.000 millones de euros. 124.000 millones de euros. La pérdida de empleo es terrible. Estamos aquí hablando de pérdidas de afiliados a la seguridad social, pero vamos a tener una recuperación lenta. El sector turístico está prácticamente destrozado. Hay muchas empresas que están caídas. Es curioso que en un mundo conectado como el que tenemos, no sé cómo no se tomó en cuenta, porque nadie lo tomó. Yo creo que el mundo vive en paz por el turismo, porque se intercambian gente de un país a otro, hay relaciones, etc. La mayor amenaza que había en el mundo es probable que fuera una de estas, ¿sabes? Que lo que pudiera hacer el mundo. De hecho, es viral ahora un vídeo de Bill Gates en una charla TED, donde él dice que es una de las amenazas que más le preocupan, y podemos de verdad asegurar que Bill Gates es un tío muy listo. Es un ataque de tipo, es una pandemia de tipo vírica, y que ya no deberíamos preocuparnos por los ataques nucleares ni tal, sino que deberíamos empezar a preocuparnos por los virus. Y me he extendido muchísimo en esta pequeña introducción sobre todo para decir, teníamos que haber estado preparados. Un poquito más de minutos, pero tienes que empezar a darle caña. Sí. Y voy a identificado 2 problemas muy claros. El primero, la identidad digital en el confinamiento. Hemos llegado a una cosa que no habíamos caído, y es que ahora mismo estamos todos en casa y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir interaccionando con las administraciones públicas. Y con lo cual necesitamos una identidad digital. Y de pronto
no dejo salir a la gente de casa, hemos cerrado las ventanillas de las administraciones públicas de atención al ciudadano y nos encontramos con que el ciudadano tiene que seguir interactuando con la administración pública. Ahora empieza la declaración de la renta y no nos van a perdonar. O sea, no vale, pues no la hago y que me lo perdonen. No, hay liquidación de impuestos por parte de autónomos y de hecho, hay solicitud de ayuda por parte de particulares porque hay una serie de ayudas para digamos, las situaciones de vulnerabilidad por culpa del virus. Nos encontramos además que el uso de la administración electrónica para el siglo en el que estamos, siglo XXI de verdad ya bastante avanzado, ya si los que somos ochenteros veíamos las películas y en el 2020 ya era la revolución de las máquinas de Terminator o era, ¿cómo se llama esto? Regreso al futuro, íbamos en patinetes voladores o había replicantes. No, resulta que seguimos aquí y seguimos necesitando ir a una ventanilla de la administración pública para hacer cualquier trámite. Entonces, vamos a poner ejemplos de cosas que hemos visto que funcionan mal. Una de ellas, a mí me gusta el poner... José, ¿puedes pasar por fuera de diapositiva? Sí. Ah, no, perdona, sí. Esta. No, la anterior, perdona, me he equivocado yo. ¿Esta? Sí. Pongamos que se aprueban una serie de ayudas a la gente que lo está pasando realmente mal. Y uno de los trámites que me ponen para solicitar las ayudas es un certificado, cuidado que no un volante, un certificado de empadronamiento. Pero resulta que las oficinas del ayuntamiento están cerradas por el virus para solicitar los empadronamientos. Fantástico. Entonces, nos inventamos sobre la marcha, la Comisión Permanente del Consejo de Empadronamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias se inventa, te digo, sobre la marcha, que aquellos que no tienen identidad electrónica pueden hacerlo enviando, y la redacción yo creo que es incluso desafortunada, una especie de copia cifrada de documento comprimida con contraseña robusta que se debe enviar en correo, con la contraseña en un correo separado, definiendo contraseña robusta como con una frase sería suficiente. Evidentemente, y esto a alguien se le ocurre. A los 3 días, la federación, esta comisión permanente decide que esto no parece especialmente sencillo para los ciudadanos, entonces viene a decir que les escribamos una carta firmada manuscritamente pidiendo el certificado de empadronamiento y a esa carta le hagamos una foto con el móvil y la enviamos y ya nos envían el certificado por correo electrónico. Esto en general, esto es un despropósito. Para que alguien se haga una idea, en la administración pública tiene un servicio que es interno y solo pueden usar ellos, que se llama SECOPA, que es el Servicio de Consulta de Datos Padronales. Eso quiere decir que la administración pública puede acceder a nuestros datos de padrón. Y además tenemos una estupenda ley que, cuidado, es del 92, es del año 92, que hemos tenido mucho tiempo para adaptarnos y que además se ratifica en la Ley 39/2015, que dice que la administración pública no nos puede pedir un papel que ya esté en su poder. Y además tenemos otra ley, que es la de régimen jurídico de las administraciones, que dice que no hay dos administraciones, el ayuntamiento y el ministerio, o la diputación y el cabildo, que la administración pública tiene personalidad jurídica única. Es decir, que en base a una ley del año 92 no me deberían pedir este certificado, debería el ministerio pedírselo al ayuntamiento y a mí dejarme en paz. Entonces estamos incumpliendo una ley, ya te digo, que sería la ley 39, la del 92, que creo que la ley 30 de 1992, ¿acordáis? COVID y el Curro de Sevilla, y me ponen una serie de instrucciones de cómo proceder en base a la propia ineptitud, la propia inoperancia de la administración pública de cumplir las leyes que ellos mismos van aprobando. Esta ley del 92 se vio ratificada en la ley 11/2007 y ahora en la ley 39/2015. Es decir, que hemos tenido mucho tiempo para permitir que un ministerio pueda pedirle a un ayuntamiento los datos de padrón de un ciudadano sin que el ciudadano tenga que intervenir. Y ahora, claro, la gente a la hora de pedir ayudas y pedir créditos y demás se ve bloqueada porque no puede Se ve completamente bloqueada y esto es una auténtica locura. Otro ejemplo muy tonto. Es más, yo puedo decir o creo que la gente que puede estar más digitalizada son los que más tienen y los que menos tienen no van a poder pedirlas.
Sin duda, la gente que está en situación de vulnerabilidad son los que si le dices, usted debe enviar un documento cifrado, comprimido, con contraseña robusta y tal, son los que no van a poder hacerlo. Me lo piden a mí, a ti, pues sí, vale, lo meto. En el fondo se están refiriendo a que lo metas en un zip con contraseña. Pero claro, la redacción... Y empieza entonces a aparecer una serie de trámites en los que nos dicen, por ejemplo, la agencia tributaria entiende que la suspensión de plazos administrativos decretada en el estado de alerta significa que nuestra identidad digital, si ya la teníamos de antes, no caduca, con lo cual podemos hacer la declaración de la renta con los certificados digitales de fábrica, nombre y timbre aunque estén caducados. Esto, de hecho, se apoyan en la Secretaría General de Administración Digital para hacer unos cambios en la plataforma de validación de certificados para que los dé por bueno que estén caducados. También te advierten que es que los navegadores web no funcionan con certificados caducados. Te dicen que uses Firefox porque en Chrome no va bien, en Internet Explorer menos, ya empezamos con problemas. Y aparece otro Real Decreto Ley completamente distinto, donde dicen que si no, nos podemos identificar por videoconferencia. Donde ponen unos requisitos para la identificación por videoconferencia leoninos, donde obligamos a entidades con fábrica, moneda y timbre a montar una infraestructura de auténtica locura para identificar a los ciudadanos por videoconferencia. Que os puedo decir que la fábrica, moneda y timbre está haciendo un extraordinario trabajo por llegar pero que a este paso, como tarde en 3 semanas más, termina el estado de alerta y ya puede ir el ciudadano al ayuntamiento a hacer este trámite. O sea, digamos que no hemos previsto en absoluto la posibilidad de que tengamos que tener a un ciudadano en su casa. ¿Cuál es, a mi juicio? Por supuesto, todo esto es a mi juicio, esto son toda opinión. A mi juicio hay un problema serio de identidad electrónica con atributos, lo que yo llamo no permanente con atributos estáticos. Y es, si hacemos la comparación con la identidad real se refuerza con el paso del tiempo. Cuando un bebé nace, tú puedes decir que se llama Juan o que se llama Pedro y la verdad es que hay pocos documentos que lo sustenten. El registro civil, incluso puedes tardar unos días en registrarle. La identidad está poco. Es decir, hacer una suplantación de identidad a un bebé de 1 año es una cosa realmente sencilla. Hacer una suplantación de identidad a un señor de 80 años con toda una vida de evidencias de que él es extremadamente difícil. Si nos fijamos en una identidad electrónica clásica, por ejemplo, Google, Login with Google. Si yo me acabo de crear la cuenta la semana pasada, el decir que yo soy tomás@gmail.com es muy aventurado, porque joder, lo creé la semana pasada. Ahora si llevo, como ya hemos dicho, 10 años usando Google, tienen datos de 10 años de posición, de compras, de 1000 cosas. Es decir, podemos decir con plena seguridad que si Google dice yo soy yo, y hay un montón de histórico para comprobarlo. ¿Qué ocurre con la identidad con valor legal, con valor contractual aquí en España? Y es que depende de unos procesos de registro. Yo tengo que ir al registro físico cada 2 por 3 a renovar la identidad. Tenemos que la primera renovación la puedo hacer sin ir al registro, pero la siguiente sí. Con lo cual, digamos, la identidad no se refuerza con el tiempo. Este es el primer problema que podemos identificar. Esto quiere decir que, digamos que en algún momento tengo que interactuar en una ventanilla, que es uno de los puntos que queremos evitar. Queremos escenarios 100% digitales, que podamos, en estado de confinamiento, podamos operar sin problemas. Aquí es donde el primer encaje de blockchain. Y vamos a abrir el debate, pero luego podéis discutirlo. ¿Es posible una identidad que se autorrefuerza con el paso del tiempo, como puede ser la de Google, porque voy acumulando una serie de evidencias que dicen yo soy yo? Yo he hecho una compra con mi tarjeta que estaba a mi nombre, yo hice un pago de impuestos, al año siguiente es como una sesión web, con el paso del tiempo sin actividad, la sesión te la cortan, pero si sigues operando no te la cortan, porque una identidad CEIDAS, pese a que la uso, la identidad CEIDAS es la identidad dura, la de fábrica, moneda y timbre, el DNI electrónico, porque a pesar de que la estoy usando activamente, ese uso no refuerza, no cae en beneficio del refuerzo de la identidad, sino que al revés, consideran que pasados 4 años la identidad ha perdido valor y tengo que volver al registro. Este es el primero de los puntos. Aquí tenemos otro problema, y es los atributos. En una identidad real yo tengo una única identidad y voy cogiendo atributos que se van asociando a mi identidad.
La Dirección General de Tráfico decide que yo sé conducir, ya tengo un atributo, Tomás sabe conducir. La Comandancia de Armas de la Guardia Civil decide que yo sé manejar un arma con seguridad y disparar. Me da la licencia de armas, Tomás sabe disparar, tiene otro atributo. Tomás se piña con la moto y se queda sin una pierna. El organismo que creo que es aquí, Sanidad, Asuntos Sociales, quien sea, me declara minusválido. Tomás tiene otro atributo que es minusválido. En una identidad EIDAS clásica, una identidad de tipo fábrica, moneda y timbre, tengo una identidad por cada uno de los atributos. Si yo soy un usuario del día a día, tengo un certificado de usuario. Si además soy empleado público, tengo otro certificado de empleado público. Si además soy representante, tengo otro certificado de representante de empresa, de ser apoderado. Estamos con distintas identidades para distintos usos. Esto no tiene mucho sentido, porque la identidad es la misma. Aquí, digamos, el nexo de unión es el número de DNI, pero en el fondo tenemos un serio problema, porque operamos con distintas identidades que requieren todas un flujo de renovación en registro distinto y además son para usos distintos. Esto es un problema serio. Problema serio, primero, de digitalización de la sociedad y luego de operación, de operativa en un caso de confinamiento. ¿Cuál es lo que estamos pensando nosotros en implementar? ¿Qué ocurre si yo tengo una identidad completamente independiente de los atributos y los atributos se ligan a la identidad en la cadena de bloques? Es decir, la Dirección General de Tráfico dice Tomás sabe conducir. La identidad, pues ese, digamos, certificado de Tomás sabe conducir se incorpora en la cadena de bloques asociado a mi identidad. La agencia tributaria dice Tomás está al corriente de sus obligaciones de pago con el tributario. Pues introduce esa información que no deja de ser un atributo de mi identidad. Vamos a analizar un poquito el ejemplo que nos pone Price para este tipo de manejo de atributos. Y vamos a intentar sacarle fallitos porque es la forma de mejorarlo. Price nos dice, vamos a hacer una verificación de la identidad. No nos dice cómo. Esta sería la parte de registro. Ya veríamos si es una videoconferencia, si hay que acudir personalmente, etc. Voy a una empresa, que en el fondo es una empresa capaz de hacer diagnóstico vírico, que dice yo no tengo virus o sí tengo virus. E introduce esa información en la cadena de bloques. Y además yo tengo una referencia a esa información en la cadena de bloques que almaceno en mi móvil. Con lo cual, cuando voy a un sitio que me dicen usted para estar aquí tiene que estar libre de virus, yo le enseño mi código QR que a su vez les lleva a la cadena de bloques donde verifican que efectivamente ahí hay un certificado con la información de que Tomás está libre de virus. Aquí tenemos, vamos a empezar a sacarle punta, qué es lo que nos interesa aquí. Aquí tenemos varias cosillas que podemos considerar que son mejorables. Lo primero, la información se mete en la cadena de bloques. Una información sanitaria en la cadena de bloques es tremendamente peligrosa. Estamos viviendo casos, por lo menos se ven en la prensa, casos de acoso a las personas con virus. La Agencia Española de Protección de Datos nos viene a decir que un dato personal es un dato personal aunque esté cifrado, con lo cual es de muy difícil cumplimiento una cadena de bloques con información sanitaria tan sensible como yo tengo una enfermedad contagiosa, porque esa información puede llevar a situaciones de marginalidad de las personas. De hecho, se está viendo, por ejemplo, noticias en México y aquí en España, de médicos que les han pintado el coche o que les han, ¿sabes? Para que no estén en su barrio, ¿sabes? Sí, es un... Entonces, ¿cuál sería? Y es una forma que además justo hoy recordábamos José y yo porque estuvimos trabajando en una iniciativa que ahora está en manos de la Generalitat Catalana para el manejo de información sanitaria y es la información no puede estar en la cadena de bloques. En la cadena de bloques la propuesta que podríamos hacer sobre esta característica, sobre este modelo es yo lo que debería tener en la cadena de bloques es un registro total de los intercambios y de los permisos que ha habido sobre la información, pero no la información en sí. Por poner un ejemplo, yo tengo un certificado médico firmado electrónicamente por una autoridad médica que dice que yo no tengo coronavirus. Alguien solicita esa información, yo se la doy.
ese solicita esa información y yo se la doy bajo unos términos muy concretos, yo no se la doy para que las haga pública, se la doy con un uso muy determinado, puede figurar en la cadena de bloques. En la cadena de bloques es importante porque, digamos, podemos tenerlo en una función de registro de ese contrato. Esto no deja de ser un contrato, no es un contrato mercantil al uso, pero es un contrato con un clausulado. Yo te cedo esta información para que tú la uses exclusivamente para dejarme pasar a este recinto o para dejarme volver a mi puesto de trabajo. No te la estoy dando para que la compartas y me marginen en mi barrio. Y además el registro hace una especie de elevación a público. La elevación a público es cuando nosotros, digamos, hacemos que un contrato entre unas partes sea oponible ante terceros. Es lo que normalmente llevamos, pues un contrato mercantil, lo llevamos al notario para... No es exactamente, digamos, la elevación a público más ortodoxa respecto a la ley, pero sí que podemos considerar que blockchain es un registro público. Esto también implica a que quién hace el registro de todas estas transacciones dentro de la blockchain, porque lo pueden hacer tanto los particulares como una autoridad de registro, como una serie de registrador colegiado que además puede certificar la autenticidad de los documentos registrados. Esto nos permitiría, si conseguimos hacer en la blockchain la asociación de los atributos con la identidad y además del uso de los atributos asociados a la identidad por parte de otras partes, por poner un ejemplo, que estoy liándolo mucho. Alguien quiere conocer que yo estoy libre de virus. Pues yo podría tener la información de Tomás, una persona con ciertas características está libre de virus. Tomás está dentro de la blockchain. Yo autorizo a que se asocie el atributo de está libre de virus con Tomás, con lo cual ya tenemos la información de Tomás está libre de virus a un tercero bajo un clausulado muy concreto. Tú vas a asociar dos informaciones que ya están en la blockchain pero desasociadas. En ningún momento en la blockchain está libre de virus y Tomás juntos, están desasociadas. Se pueden asociar mediante una operación que yo hago con mi clave privada. Y esto se lo comunico a un tercero bajo un clausulado que queda también registrado en la cadena de bloques en una suerte de contrato elevado a público. De tal forma, además, que yo puedo jugar con los atributos uno a uno. Tomás está libre de virus, pero no te digo, por ejemplo, si soy mayor de edad, porque ni dónde vivo, porque no te interesa en absoluto. A lo mejor sí que le digo si soy mayor de edad y punto, si quiero entrar en un casino online. No, yo no te digo mi nombre, pero sí te digo soy mayor de edad. O para entrar a otros servicios. Tengo un control total sobre los atributos, sobre la identidad, pero quien da permiso para que se ligue atributo, identidad y condiciones de uso soy yo en base a un contrato que se registra en la cadena de bloques. Cuidado, que no tiene por qué ser un smart contract al uso, puede ser un contrato casi mercantil con su... ¿Y tú crees, Tomás, que la cadena de bloques? Es probable que el futuro vaya hacia eso, pero ¿tú crees que se llegará a uniformizar todo el mundo, homogeneizar todo el mundo para que ese registro tuyo te valga en otro país? Es difícil. Es muy, muy difícil, pero hay una cosa muy interesante. Y es que España tiene un servicio que, por desgracia, solo es de uso para las administraciones públicas, que se llama SCSP. El SCSP, que es el sistema de sustitución de certificados en soporte papel, es un sistema que tiene el sector público donde puede obtener un certificado electrónico firmado electrónicamente, es decir, con una validez europea, de atributos de una identidad. Puede obtener si estoy empadronado y dónde, porque por eso me quejo de que me lo pidan a mí. Puedo obtener si tengo una beca, si estoy matriculado en una universidad, si tengo un título universitario, si estoy al corriente de pago de la seguridad de la agencia tributaria. Podemos obtener una locura de datos y lo que tenemos es un XML del organismo, de la autoridad competente. Por ejemplo, Tomás, ¿cuántas multas tiene multas de tráfico? ¿Tiene el carnet de conducir retirado? ¿Tiene carnet de conducir para motos, para camiones, para coches? Yo puedo hacer una solicitud mediante este sistema que se llama SCSP, que es muy interesante. Si quieres pasa un par de diapositivas y lo vemos. Y con una llamada puedo preguntarle a tráfico, ¿Tomás tiene carnet de conducir? Y el SCSP me da un XML firmado por la Dirección General de Tráfico que dice, sí, Tomás tiene el A1, el B y el de remolques de más de no sé cuántos kilos.
Entonces, imaginaros que todos esos alegatos que están firmados legalmente, yo los pudiese, digamos, llevar a la cadena de bloques anonimizados y que yo estuviese en mi mano, en mi clave privada, la posibilidad de ligarlos a mi identidad real. Y de todas formas, y si hubiese... Entonces, esto sería la bomba, porque yo tendría una forma digamos, de ir poniendo atributos y quitándolos. Y además controlarlos yo con mi clave privada. Ahí pone, alguien tiene carnet B y yo soy alguien. Y yo con mi clave privada digo, vale, Tomás tiene carnet de conducir y quien se puede enterar de que el atributo y la identidad están ligados es Avis, porque voy a alquilar un coche. Y para alquilar un coche tienen que tener la seguridad de que tengo carnet de conducir. Sería fantástico. De hecho, esto es un sistema que esté limitado para que solo lo use las propias administraciones públicas, es una tremenda injusticia. Si el SCSP estuviese abierto para todo el público, podríamos tener una digitalización del país terrible. Es absurdo que a mí me pidan el certificado del padrón con unas tontunadas, que si clave robusta, que si cifrado y no sé qué, cuando la propia administración lo tiene. Pero es más absurdo que a mí no me dejen pedirlo electrónicamente cuando el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tiene ese dato porque los ayuntamientos tienen la obligación de proporcionárselo al INE. Entonces, no sé si veis a dónde voy. Podríamos tener un sistema de atributos terriblemente útil, pero además que están firmados electrónicamente. Es decir, que ese certificado que dice Tomás tiene carnet de conducir me lo tendrían que aceptar aquí, en Bélgica, en Milán o en Berlín, porque esto es una ley europea, que es el reglamento EIDAS. Tomás, yo te quiero decir, porque nos hemos comido un montón de tiempo, tú nos vas a decir, sé que ibas a hablar también del registro único de material e infraestructura, pero yo creo que es más importante que hagamos las preguntas y que luego en la sala secreta Sí, por supuesto. Y siento muchísimo haberme enrollado tanto con la introducción, pero ha sido un poco un desahogo. Uno ve que hemos tenido una década para prepararnos y que hemos hecho muy poquito. Y repito, no es una crítica política. En estos 10-12 años han pasado distintos colores por los gobiernos. O sea, que sepa todo el mundo que la charla, todas las diapositivas de Tomás, incluso las que va a hablar luego, lo vamos a distribuir a todo el mundo junto a su charla y la invitación a la siguiente. Pero vamos ¿Quieres cerrar con algún capítulo antes de las preguntas, Tomás? No, a mí creo que es infinitamente más interesante que el que yo me enrolle, que empiezo a hablar y no paro y no tengo fin, el que empecemos con las preguntas, sí. Vale, pues yo voy a hacer una cosa, voy a cambiar la pantalla un segundito. A ver, no sé si se ve mi pantalla ahora. ¿Se ve tu foto ahora mismo? Sí, se me ve con cara de pánfilo. Vale, pues por aquí por el chat privado hay gente muy interesante y veo que saben de lo que estás hablando por las preguntas que han hecho por el chat, pero hay un botón que se llama preguntas y respuestas donde podéis escribirlas por ahí, Tomás las está viendo y vamos a empezar a contestarlas, ¿vale? Deciros, he puesto también aquí el enlace de lingram.info/superpionero donde podéis haceros superpioneros los que no lo seáis para que os dé la charla siguiente, que sepáis que le hemos puesto un coste simbólico, sobre todo para filtrar un poco que la gente que entre ahí es porque realmente le interesa y poder conocer a gente interesante y también que le podamos ayudar nosotros. Y luego, bueno, contaros que mientras que vais preparando las preguntas, yo hablo 30 segundos. En la próxima charla del jueves que viene tendremos aquí a Bogdan Stirbu, que es responsable de blockchain de Accenture, y quien nos va a hablar de, bueno, estamos tocando verticales, como sabéis, la semana pasada fue criptomonedas, ahora ha sido sector público con todo lo que nos ha contado Tomás y todo lo que está contando es algo que pasará sí o sí. Y en la semana que viene Bogdan nos hablará de la confianza, ¿no? Que vamos a entrar en una era donde la confianza entre las personas va a ser vital y como blockchain y las empresas y organizaciones van a tener que contar con ello y aplicarlo. Y bueno, vamos a ir viendo por aquí preguntas. Como os digo, lingram.info/superpionero. Si sois superpioneros ya tenéis el enlace de la charla siguiente y los que no, si os hacéis, os lo da para que a las 8:15, 8:20 estaremos allí. Bueno, Tomás, vamos por aquí con las preguntas. Venga. Tú las vas viendo, puedes ir... Selecciona tú y las dices vale. De voz para que nos enteremos todos. Dicen por aquí, ¿esta identidad única que propones no es el modelo que ya tienen implementado en Estonia? No exactamente, vamos a ver, los modelos en Europa son todos el modelo EIDAS, que es súper rígido. Tened en cuenta que aquí tenemos un reglamento
un reglamento europeo y los reglamentos son de aplicación directa en todos los Estados miembros. Y de hecho definen niveles de identidad. Otra cosa es que eIDAS habla de niveles más bajos de identidad y ahí da más pie a la imaginación. Por ejemplo, en España podemos hacer la declaración de la renta solo si nos sabemos el valor de la casilla no sé qué, o con un SMS si usamos clave PIN. Esos son, digamos, identidades que valen para ciertos trámites de nivel inferior. La agencia tributaria admite cualquier cosa porque es un organismo recaudador. Entonces, mientras tú pagues, pero organismos pagadores, como la diferencia es evidente. Para el Estado, para recibir dinero, no te va a poner ninguna traba, pero para darte dinero ya verás que sí. Entonces, Estonia está, y hay muchos países evolucionando en identidades autosoberanas, pero ahora mismo, a nivel legal, la ley es clara porque es a nivel europeo, es el reglamento eIDAS y especifica claramente los requisitos. Y no se puede dar una identidad que tenga una validez legal alta, identidad legal alta. Joder, me estoy enrollando otra vez hasta con las preguntas. La identidad legal alta significa una protección contra el repudio. Que nadie pueda decir yo no soy ese, o alguien te puede decir tú no eres ese, yo no firme eso, ¿no? Pues en una identidad alta de tipo eIDAS esa posibilidad es muy difícil. Pues eso nos lo marca Europa, con lo cual tenemos que adaptarnos a la ley si queremos hacer propuestas realistas. Porque hacernos por nuestra cuenta es muy difícil. Y pensar, como hemos dicho mucha gente, es que yo soy más listo que los ratones colorados, voy por delante de la ley se tendrá que adaptar a lo que yo estoy pensando, poner de acuerdo a todos los Estados miembros para reformar un reglamento ya aprobado y en funcionamiento no es un tema de un año ni de dos. Es un tema que se empezó a tratar en 2003 y se terminó de aprobar en 2015. O sea que es un tema, digamos, peliagudo. Pero sí hay muchas iniciativas de identidad autosoberana. De todas formas, la gestión de atributos no está ni medio clara. Y el relajar el registro, eso sí que está claro que nadie lo va a hacer. En las últimas reuniones del Consejo Económico y Social de Europa, todos los casos de uso exigían un registro presencial, lo cual es triste y estamos ahora mismo comprobando que es un fallo terrible. Vamos a pasar de preguntas. Tomás, has respondido esta. Hay aquí una muy interesante de José López. Hay algunas que son largas de contestar y esas las vamos a dejar para luego, por ejemplo, la de José López, que las veis. Dicen por aquí, ¿puede esto servir para identificarse en servicios web y aplicativos sin tener que memorizar usuarios y password o usar servicios de alojamiento de claves? No, por desgracia, todo este modelo tiene sentido cuando el ciudadano no tiene que gestionar sus claves y hay un tercero que se las custodia. Ya hemos visto, lo hemos vivido en firma electrónica, como la custodia de la clave es uno de los puntos débiles terribles, donde los certificados de usuario, el del administrador de la empresa lo termina teniendo la secretaria. Y el de cuando mi certificado se lo doy al administrador ¿sabes? A mi administrador fiscal para que me haga él la declaración de la renta en vez de hacer un apoderamiento. Con lo cual es muy difícil determinar que uno es uno de verdad cuando hay este descontrol, donde la gente se pasa los certificados por correo electrónico o los tiene en OneDrive y te los pueden robar con alegría. Cuando la gente se olvida el PIN del DNI o lo mete mal 3 veces y te acabas de quedar sin contraseña del DNI y te toca volver a la comisaría, que es terrible. Aquí tenemos que ir a un modelo en el que hay un tercero que te custodie la clave. Ahora mismo hay varios servicios en ese sentido. Hay uno Policía Nacional junto con Seguridad Social, hay otro de Fábrica Moneda y Timbre, que son los 2 en los que yo he trabajado, y dentro de poco habrá aún más. Y necesitamos a alguien que me custodie mi clave privada, va a ser la clave privada de blockchain y la clave privada de firma, va a ser una para todo, y que yo para usarla tenga algo que memorice, un SMS, una aplicación del móvil, como ahora el segundo factor, usuario, contraseña, PIN y SMS, como hace Fábrica Moneda y Timbre, algo que no me bloquee porque yo haya hecho una mala custodia de la clave privada. Y hasta que no tengamos una educación de cómo custodiar y usar una clave privada correctamente y ni la prestemos, ni la perdamos, ni la bloqueamos, vamos a necesitar servicios de terceros. Terceros de tipo Fábrica Moneda y Timbre o Policía Nacional, pero no de chicha y nabos, gente profesional certificada.
Pero tú, mira, preguntan por aquí al hilo de esta pregunta, ¿es necesario esperar al Estado? ¿No sería interesante que se desarrolle como iniciativa privada? ¿Tú crees que se puede desarrollar esto como iniciativa privada? Sí, el problema es la ley de firma. La ley de firma y el reglamento AIDA. Nosotros tenemos la ley de firma, que es la... Oh, se me ha ido la pelota. Bueno, una ley de 2003, mira, me acuerdo del año, pero no del nombre, y el reglamento de AIDA, que especifica unos requerimientos para la firma. Esto es como si hace unos años tú te ibas a un supermercado y en un ticket de papel térmico que se borra solo cuando le da el sol, pones una X. ¿Eso es una firma? Sí, es una firma. ¿Puedes hacer transacciones? Sí, con esa firma podías comprar hasta 3.000 euros. Te ibas a MediaMarkt, ponías una X en un papel térmico que se borra solo. Y eso era una firma de un contrato de compraventa al valor hasta 3.000 euros. Ahora, a nadie se le ocurre usar eso para comprar una casa. De hecho, lo que normalmente hacemos para comprar una casa es irnos a un notario y hacer firma ante notario. Entonces, la ley, en el nivel más alto de validez de las firmas, tiene unos requerimientos técnicos muy, muy bien definidos. Es una ley súper técnica, habla de claves, habla de huellas digitales, habla de criptografía. Entonces, si no cumplimos la ley, perdemos protección legal en la firma. Entonces, claro, para hacer transacciones chicha y nabo, como comprar en MediaMarkt una tele de 2.500 euros, vale. Pero para transacciones más importantes necesitamos cumplir la ley para tener luego la protección de la ley. O sea, que no es cumplir la ley porque alguien me obligue y no voy a la cárcel. No, es porque si algo se tuerce, querré que la ley esté de mi parte. Y para eso, por ahora, tengo que cumplir la ley y no puedo salirme de ella. Y como dije, al ser una ley para toda Europa, es muy difícil de cambiar. No lo puede hacer un país solo. Voy a seguir por aquí con las preguntas. La validación única de identidad permitiría reducir los... Hay muchísimas preguntas y agradecemos todas las que está viendo. No menciono a... Bueno, voy a empezar a mencionar a las personas. Ramón Puentes. La validación única de identidad permitiría reducir los trámites entre países. Sin embargo, requiere voluntad política entre países como ir cambiando la posición cambiando la disposición de cada país para lograrlo. Yo creo que esto es un tema muy, muy, muy interesante, porque lo que requiere es una capacidad técnica que, sinceramente, para los recursos con los que cuenta la Unión Europea, sería el chocolate el loro. Nosotros tenemos en España una plataforma de validación de certificados que igualmente, por desgracia, solo está disponible para el sector público, lo cual limita a las industrias privadas desarrollarse y digitalizarse, pero bueno, que se llama @firma, que valida identidades de cualquier prestador de conocido en España. Camer Firma, Firma Profesional, Fábrica Moneda y Timbre, el DNI, hay como 40. Hay privados, está el Banco Santander, y de hecho valida un montón de identidades. Y eso es una plataforma con un servicio web donde yo le paso una identidad y me dice, ¿es válida o no? Le paso una firma electrónica, un documento firmado electrónicamente o con una identidad y me dice, bien firmado o mal firmado. ¿Qué pasa con Europa? Pues tenemos una cosa que se llama TSL, que es una lista con todos los prestadores que hay en Europa. En España debe haber unos 40, pues multipliquemos 40 por todos los países miembros. Pero no tenemos un servicio web, un guay chipiruli, que yo con cualquier certificado europeo le diga, uno belga le diga, oye, ¿está bien firmado este documento? ¿O este tío, esta identidad es buena? No lo tengo. Entonces, ¿qué costaría hacer la misma plataforma que tenemos en España a nivel europeo? Que me diga a todos. De hecho, es una de las preocupaciones de muchos organismos. Hoy estábamos revisando una licitación del Ministerio de Sanidad y una de sus preocupaciones es cómo incorporo identidades extranjeras en mi sistema. Y de hecho, cuando vamos a interactuar en una administración pública y entramos mediante el sistema clave, pues si veis, a veces aparece una tercera opción, a la derecha del todo, que pone entrar con identidad europea. No sé, viene la bandera europea con estrellitas. Siempre está deshabilitada, porque no lo tenemos. Pero eso con los recursos que tiene Europa, montar una plataforma técnica e informática que abriendo esos servicios cuesta nada. Pero lo peor de todo es que encima la que tenemos en España, que es bastante buena para los prestadores españoles, es de uso exclusivo del sector público. Nosotros queremos digitalizar empresas, además de también digitalizar al gobierno. Bueno, he de decir que Tomás sabe mucho, bueno, a mí me lo parece que sabe muchísimo y además que le encanta todo lo que hace. Sigue habiendo, vamos a hacer la última pregunta.
luego yo he copiado en un cuaderno todas las que habéis hecho, las iremos respondiendo después, y lo que haremos también será que cada persona se pueda presentar en 30 segundos, que de eso se trata, ¿no? Sobre todo, nosotros organizamos todos estos encuentros también para conocer proyectos, conocer personas y conectarnos. Entonces ahí en la sala, que es taller, no es como un seminario, nos vemos todas las caras y todos tenemos voz, responderemos. Así que si alguna persona de los que tienen las preguntas quiere participar luego, yo os invito a ser súper pionero. Bueno, esta última, Tomás. Eladio Robles, ¿quién gestionará la liberación de los atributos en las diversas instituciones, empresas, usuarios? ¿Similar a cuando una app te pregunta qué datos cederá? Eso es un tema también espinoso, sinceramente. Nosotros, y José se acordará cuando estuvimos hablando con el proyecto que ahora está en manos de la Generalitat de Cataluña, que pensábamos en un sistema de permisos firmados como si fuese un contrato mercantil, por desgracia. Es decir, los permisos se harían uno a uno y firmando. Es decir, a mí me llega, oye, tal institución ha pedido acceso a tus datos. Y yo le digo que sí, pero ese sí no es un sí en un botón. Significa una firma legal de un contrato de intercambio de datos. En este caso eran datos sanitarios que eran especialmente críticos. Esto que estoy hablando de Cataluña fue unas conversaciones súper informales que tuvimos, pues como ahora, intercambiando ideas, solo que esas ideas han derivado en un proyecto en Cataluña donde ni José ni yo estamos involucrados, pero que nos sentimos un pelín orgullosos, yo por lo menos, de que de las conversaciones iniciales haya salido un proyecto, aunque no estemos nosotros dentro, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues sobre todo porque es una parte muy espinosa, porque el cómo controlo los permisos para acceso a la información, y yo por ahora no tengo una solución buena que no sea, ya lo digo, el hacer contratos de cesión de los datos en sí, y que esos contratos queden registrados en la blockchain a modo de elevación a público del contrato. Quizás tengo una visión súper rígida y súper legalista de esto, pero en datos de índole sanitario, de índole protegido, o que pueden tener repercusiones, todavía seguimos hablando de estas cosas, y me encantaría, de hecho, tener sesiones en las que podamos debatir y que cada uno aportase una cosa. Seguro que llegábamos a algo mejor que lo que estoy proponiendo, que es súper rígido, yo lo entiendo. Bueno, he de decir que Tomás, pues sabe tanto de este tema que le pregunta muchísima gente, ¿no? Y tampoco creo que haya en España tantas personas que puedan resolver las dudas, y tiene preguntas de la Generalitat, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas. Yo me he quedado alucinado de cuánto talento puede haber ahí, ¿no? Pues Tomás, nos vamos a despedir, bueno, agradeciendo a todos, por supuesto, este tiempo, que siempre nos extendemos un poco. Ahora vamos a estar menos, como os decía, en esa sala. Los que sois súper pioneros tenéis acceso a un grupo de Telegram donde, aparte de esto, después de estas charlas, tenemos el privado. Luego hacemos una mensual donde nos conocemos todos, y gente que nos dice, oye, que quiero hacer una criptomoneda, que quiero hacer cosas que nosotros estamos desbordadísimos, como literalmente, pues conectamos a la gente para que lo pueda hacer. Y vamos a enviar por mail después el vídeo de la charla, la invitación a la siguiente, y también la presentación de Tomás. Bueno, Tomás, vamos a empezar ahí 25 y 30 en la otra sala. Venga, pues yo agradecer de verdad a todo el mundo. Sé que había mucha gente interesada, y de nuevo mis disculpas porque ha habido los primeros 15 minutos, 20 ha sido una pataleta mía, pero creo que una pataleta de rabia, de leches, podíamos haber estado preparados. Pero creo que también ha sido interesante el ver cómo digamos, se ha ido preparando el país, o dejado de prepararse el país a lo largo de un montón de actuaciones que nos han llevado a esto. Muchísimas gracias a todos. Un placer a todos, y continuamos cambiando el mundo, pero no a estos golpes que nos llegan, ¿no? Tan bruscos. Gracias a todos. Hasta luego. ¿Estamos desconectados o seguimos grabando? No, vamos a acabar. Hasta luego, Tomás. Hablamos. Venga. Ahora nos conectamos.